Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Katherine Valenzuela y me da gusto volverlos a ver con el curso de castellano, el cual está dirigido para todo quinto año de secundaria y el tema que vamos a trabajar el día de hoy se llama realidad lingüística. Entonces, iniciemos. La realidad lingüística en nuestro país es bastante complejo, ya que existen distintas culturas que alberga nuestro territorio. Ahora, tanto en la costa, en la sierra como en la selva han existido lenguas que han logrado, ¿no?, notoriedad, mientras otras en el tiempo han desaparecido. Veamos en la costa, ¿qué sucedió? En la costa, ¿no?, en un primer momento vamos a observar lenguas que alcanzaron gran prestigio, ¿no?, como la lengua tayán, chimú, chincha. Sin embargo, después de mucho tiempo, desaparecieron, están extintas. Ahora, en la zona andina vamos a encontrar lenguas como la lengua quechua, aymara, ¿no?, puquina, y solamente la primera de ellas es que de alguna manera ha alcanzado gran notoriedad. ¿Por qué? Por el carácter expansivo, ¿no?, del imperio incaico. Ahora, en el caso de la selva, ¿qué ha sucedido? Bueno, vamos a observar que existe una gran riqueza lingüística, ¿no?, en nuestra Amazonía. ¿Por qué? ¿No? Vamos a observar una gran cantidad de lenguas en las cuales han logrado difundirse, ¿no?, como la lengua guajún, ayánica y otras. Ahora, pero hasta ahora lo he explicado, ¿qué es el multilingüismo o realidad lingüística? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son sus consecuencias? Entonces, lo vamos a revisar y vamos a completar este enunciado. Muy bien, entonces comencemos. ¿Qué es lo que dice aquí? Muy bien, multilingüismo es lo que vamos a definir ahora. Ahora, por el prefijo multi, me imagino que ya más o menos pudiste deducirlo. ¿Qué significa? Varios, muchos, numerosos. ¿Numerosas qué? Lingüismo, lenguas. Exacto, pero te voy a dar una definición mucho más acertada, ¿te parece? Por ejemplo, el multilingüismo, ¿qué es? ¿No? Es un proceso sociocultural que se manifiesta en la coexistencia de diversas lenguas en un mismo territorio. Muy bien. Ahora vamos a averiguar qué cosa. Exacto, muy bien. Las causas. Muy bien, ¿cuáles son las causas que generan el multilingüismo? Y vamos a encontrar dos tipos. Tenemos en primer lugar las lingüísticas, que están relacionadas con la lengua concreta, ¿no? Como también las extralingüísticas, aspectos externos a la lengua. Muy bien, y lo tenemos aquí, extralingüísticos. Muy bien. Ahora, vamos con el aspecto lingüístico. ¿Cuáles son las causas? En este caso tenemos una. ¿Cuál es? La dialectización. Aquí está, la dialectización. Ahora, ¿pero qué es la dialectización? ¿De dónde viene dialectización? Exacto, de la palabra dialecto. ¿Y qué es un dialecto? ¿Te acuerdas? Sí, lo hicimos la clase pasada.
es la variación geográfica o regional ¿de qué? De una lengua. Muy bien, campeón. Continuamos. Entonces, aquí te dice, es la aparición ¿de qué? De dialectos. De dialectos. ¿En dónde? En una lengua que con el tiempo se convertirán en nuevas lenguas. Miss, ¿cómo es eso? No entiendo. Muy bien, te explico. La dialectización es un proceso que gracias a factores históricos, políticos, culturales, ¿no? Esta lengua, ¿no? Se va a diversificar. Y si se diversifica, ¿qué va a generar? Va a generar dialectos, ¿ok? Ahora, y estos dialectos, con el paso del tiempo, se van a consolidar. Se van a consolidar y van a formar nuevas lenguas. Un caso conocido es, porque acá te dice ejemplo. Por ejemplo, la aparición de las lenguas romances. Así mismo, ¿por qué? Primero, tenemos como lengua el latín vulgar, ¿ok? La lengua de la península ibérica, de los colonos, de los romanos. Esta, ¿no? En el proceso de romanización, llega a diversificarse y forma dialectos. ¿Y estos dialectos qué suceden? Bueno, con el tiempo llegan a consolidarse y formar lenguas romances o lenguas neolatinas. Ese proceso se llamó dialectización. Aparición de las lenguas romances. Muy bien. Ahora, vamos con el aspecto extralingüístico. ¿Cuáles son esos aspectos externos? Tenemos el primero, a ver si lo lees conmigo. ¿Qué dice? Pluriculturalidad. Muy bien. ¿Pero qué es la pluriculturalidad? El mismo prefijo. Pluri, varios. Culturalidad, culturas, ¿no? Entonces, la presencia ¿de qué? De diversas culturas. ¿En dónde? En nuestro territorio. ¿Qué más? Se diferencian. ¿Por qué se diferencian? Se diferencian por el proceso histórico, ¿no? De cada una de ellas. ¿Y qué más? ¿Solo eso? No. Y la ubicación geográfica. Muy bien. Ahora, ¿pero esto habrá terminado aquí? No. Falta más. ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto, ¿no? externo causa el multilingüismo? Ya tenemos la pluriculturalidad. ¿Qué más? Exacto. Me imagino que ya lo tienes en la mente. ¿Qué dice? Las migraciones. Exacto. Muy bien. ¿No? Y recuerda, ¿cuántos movimientos migratorios en nuestro país han habido? Han habido dos. Uno en los años 50, muy bien, exacto. En la época de Manuel Odría, ¿no? En el gobierno de Manuel Odría. Ahora, en el cual muchos de estos provincianos, ¿no? Comenzaron a asentarse en la periferia de la ciudad y aparecieron las barriadas, exacto. Ahora, ¿pero eso qué tiene que ver con el multilingüismo? Bueno, los provincianos desplazados, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con los provincianos desplazados? Aún conservan
¿Qué más? Su lengua aborigen o original, ¿no? Su lengua aborigen u autóctona. Entonces, a sus hijos, ¿no? Van a trasladarles, ¿no? Esos conocimientos, esta lengua, que es su lengua materna, ¿no? Y adicional a ello, ¿no? Para adecuarse, adaptarse, ¿no? También van a adquirir la segunda lengua, ¿no? Entonces van a coexistir, muy bien. Ahora, otro aspecto, aparte de las migraciones, tenemos muy bien, invasiones o conquistas. Ahora, las invasiones o conquistas, ¿no? Se desarrolló en nuestro país, ¿no? En el año 1532, ¿no? Con la llegada de los españoles al territorio incaico. Pero, ¿qué sucede con las invasiones? ¿No? En este caso, la cultura dominante, ¿qué cosa? ¿Qué impone? Impone su lengua oficial, ¿no? La cual prioriza y difunde, ¿no? Listo. ¿Qué más? Con eso terminaríamos. En el aspecto extralingüístico tenemos la pluriculturalidad, las migraciones y las invasiones. Ahora vamos a observar otro aspecto. ¿Qué son muy bien, las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias del multilingüismo? De los cuales vamos a tocar 4 aspectos importantes. El primero de ellos, ¿qué dice acá? Muy bien, campeón, diglosia, ¿no? Ese es el primero. ¿Pero en qué consiste, la diglosia? A ver, te lo coloco aquí. Consiste en la supremacía. En la supremacía de la lengua, obviamente sobre las demás, por razones económicas, sociales, políticas y culturales. En este caso, podemos observar el castellano con respecto a las lenguas aborígenes o autóctonas. Ahora, ¿por qué? Porque obviamente es una lengua oficial que de alguna manera se utiliza de manera formal en muchas academias e instituciones, ¿no? Ahora, ¿eso qué obliga a los hablantes? Tener que aprenderla, adquirirla, saberla, dominarla. Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con los dialectos? También, ¿no? Por ejemplo, el dialecto costeño, ¿no? El castellano costeño frente al castellano andino, ¿no? Tiene cierta superioridad, relevancia, por así decirlo, ¿no? Otro aspecto importante que podríamos colocar aquí, ¿cuál es? ¿Qué dice aquí? Interlecto. ¿Pero qué es eso? Ahora lo vamos a descubrir, no te preocupes. Dice, es la interferencia. ¿Interferencia de qué? De la lengua materna. ¿En dónde? En la adquisición de la nueva lengua. Exacto. O también llamada segunda lengua. Ahora, entonces, algunos de estos rasgos lo vamos a ver en la segunda lengua. Ahora, ¿qué más?
Me faltan dos. Muy bien. ¿Qué dice aquí? Frontera lingüística. ¿Qué será la frontera lingüística? Ahora lo vamos a ver. Muy bien, la frontera lingüística no es nada más ni nada menos que la línea. ¿Cuál línea, Miss? ¿La de Greenwich? No, la línea imaginaria. Miss, no existe. Claro, pues. Es la línea imaginaria, ¿no? Con los que se forman, ¿no? Estos territorios, ¿no? O que de alguna manera crean estos territorios, ¿no? Que forman parte por la misma comunidad lingüística, ¿no? Que forman parte de los territorios, pero aquí viene lo bueno. Por razones discriminatorias. Por razones discriminatorias. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? A ver, en primer lugar, una lengua debe ser una unidad cultural. No debe haber esas diferencias, ¿no? Por ejemplo, el quechua, ¿no? Hay ciertas diferencias entre las provincias. Por ejemplo, la del Collao, ¿no? Con la Huanca o Chanca, ¿no? Entonces, esta es una línea imaginaria propia de la comunidad lingüística, ¿no? Que de alguna manera crea por razones discriminatorias. Pero esto no debe haber. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué dice acá? Lo que más duele, ¿no? La extinción de una lengua. Una lengua muere, desaparece con la muerte del último hablante. Pero, ¿por qué se mueren las lenguas? ¿Porque nos olvidamos de ellas? ¿Por qué? En este caso, ¿qué está haciendo el gobierno por ellas? La extinción de la lengua o la muerte de una lengua es producto, ¿no? de ese choque cultural, ¿no? Es producto del choque cultural, ¿no? De diferentes culturas, en el cual el hablante asume una actitud. En este caso, el hablante, al verse quizás no relegado, no se ve con la obligación de aprender esta lengua, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con su herencia cultural? Se olvida. Entonces, lo que busca promover el Estado es esa transferencia, ¿no? En el cual de generación en generación se siga, ¿no? Preservando estas lenguas. Ahora, con ello ya habríamos terminado las consecuencias. Muy bien, chicos, vamos a continuar con las lenguas que habitan en nuestro territorio y vamos a observar que actualmente existen ¿cuántas lenguas? Tenemos 48 lenguas. ¿Qué más? De las cuales se encuentran agrupadas en 19 familias lingüísticas. A ver, cuando yo te hablo de familias lingüísticas, son aquellos grupos de lenguas que de alguna manera se ven vinculadas, conectadas, tienen algo en común, ¿no? En este caso, puede ser por un proceso histórico, geográfico o filológico. Entonces, las lenguas de nuestro país, ¿no? Se dividen en dos. ¿Cuáles son? Fácil, campeón. Tenemos en primer lugar, aquí que dice, lenguas amerindias, ¿no? En lenguas amerindias. ¿Y qué son las lenguas amerindias? Son todas las lenguas aborígenes, autóctonas, vernaculares,
¿no? Todas esas lenguas que permanecieron en nuestro territorio antes de la llegada de los españoles. Y por otro lado tenemos a quién. Vamos, tú sabes, lenguas no amerindias. Las lenguas no amerindias son todo ese cuerpo de lenguas que llegaron a nuestro territorio después, ¿no?, de la llegada de los españoles. Estamos hablando siglo XVI, ¿no? Ahora, pero de ellas vamos a hablar después. Me voy a enfocar en estas lenguas autóctonas, de las cuales se dividen en amazónicas, ¿no?, y andinas. Por ejemplo, en este caso, las lenguas andinas comparten ese territorio hegemónico, ¿no?, que son los relieves de los Andes, claro. Y dentro de estas lenguas andinas, yo me pregunto, ¿cuántas familias lingüísticas encontraremos? Solo dos, completa. Y en el caso de las lenguas amazónicas, ¿no?, que se encuentran en la Amazonía, aquí vamos a encontrar 17 familias lingüísticas, de las cuales aquí vamos a encontrar 44 lenguas. Y acá 4 lenguas, total 48. Ya sabes, igual te lo anoto aquí, 44 lenguas amazónicas y 4 lenguas andinas, ¿no? Todos sabemos sumar, ¿no? Ya, listo. Ahora, dentro de las lenguas andinas voy a encontrar 2 familias lingüísticas. ¿Cuáles son? ¿Qué dice aquí? Familia Aru. Excelente. Muy bien. ¿Qué otra familia voy a encontrar? Veamos. ¿Qué dice aquí? Muy bien, campeón. Familia Quechua. Muy bien, tenemos 2 familias aquí. Ahora, dentro de la familia Aru voy a encontrar 3 lenguas. ¿Qué lenguas? Tenemos en primer lugar el aymara, o también llamado aru sureño. El aru sureño, ¿dónde se habla? Bueno, tenemos Bolivia, Chile y en el altiplano. Estamos hablando en Puno, en las cercanías de Tacna, Moquegua, Arequipa, ¿no?, entre otros lugares. Ahora, Chicuito. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir del aymara? Bueno, está en el puesto 3, ¿no?, a nivel sudamericano. En primer lugar está el quechua, segundo la lengua maya y en tercer lugar el aymara. Muy bien. Luego tenemos el cauqui. ¿Y el cauqui? ¿Dónde se habla, Miss? Este se habla, ¿no?, al sur de Lima, ¿no?, en la provincia de Yauyos. Y bueno, sus hablantes, muchos de ellos son bilingües, ¿no? Manejan el cauqui como también el castellano. ¿Qué más? Tenemos el jacaru. Algunos consideran del jacaru que es una lengua extinta o que es un dialecto del cauqui. Ahora, con respecto a la familia quechua, vamos a encontrar, de acuerdo a su distribución geográfica, ¿no?, según POSI, vamos a clasificarlo así. Tenemos el quechua norteño, por ejemplo, el quechua de Ferreñafe, ¿no?, el quechua de Ferreñafe. Luego tenemos el quechua central, que es el quechua de Huánuco, ¿no?, el quechua de Callejón de Huaylas. Luego tenemos el quechua central costeño, que es el quechua de Pacaros. Luego tenemos el quechua sureño, en el cual vamos a encontrar 2 quechuas, el quechua del Cusco, del Collao, ¿no?, y el quechua de Ayacucho, el chanca. Luego tenemos el quechua de la Amazonía. En este caso tenemos el quechua del Tigre, el quechua santajosino, entre otros. Ahora, con eso terminaríamos las lenguas andinas. En las familias amazónicas vamos a encontrar, ¿cuántas? 17 familias. Aquí voy a anotar todas las familias amazónicas. Empezamos. Vamos, tenemos el aragua.
Arahuaca. ¿Qué más? Bora. Vamos, sígueme. Caguapana. Y ya me cansé, no, sigue. Kandoshi. Y eso que estamos haciendo las familias. ¿Qué más? Tenemos el Huitoto. Tenemos el Haram Put. Tenemos el jíbaro, el pano, el munishi, el shimaco, tenemos el takana, tenemos el ticuna, el tucano, tupi, continuamos, záparo, beba, yagua. Ahora, dentro de estas familias amazónicas voy a encontrar lenguas. Por ejemplo, dentro de la familia Bora voy a encontrar la lengua Bora. Dentro de la familia Arahuaca voy a encontrar la lengua Nomaxigenga, ¿no? Entre otros. Ahora, luego tenemos las lenguas no amerindias, en el cual voy a encontrar algún cuerpo de lenguas, ¿no? En el cual no son relevantes en el mapa lingüístico de nuestro país, pero tienen un aporte cultural valioso. Tenemos, por ejemplo, la lengua china, ¿no? El portugués, entre otros, pero hay una más importante, exacto, que es la lengua oficial de nuestro país. Claro, ¿cuál es? El castellano, muy bien. Esta llegó al Nuevo Mundo en el año 1492. Está en el puesto número 3 a nivel mundial. Está el chino mandarín, luego el inglés y finalmente el castellano. Bueno chicos, eso fue todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.